En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, lunes 3 de enero del año 2022, lunes después de la Epifanía, donde la Iglesia le da o conmemora el santísimo nombre de Jesús. El color litúrgico es blanco y las lecturas corresponden al ciclo C. Las oraciones de la misa son de feria. La primera lectura la tomamos de la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 22 en adelante hasta el capítulo 4, versículo 6. Queridos hijos, puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pedimos. Ahora bien, este es su mandamiento: que creamos en la persona de Jesucristo su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos, por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Hermanos míos, no se dejen llevar de cualquier espíritu, sino examinen toda inspiración para ver si viene de Dios, pues han surgido por el mundo falsos profetas. La presencia del Espíritu de Dios la pueden conocer en esto: todo aquel que reconoce a Jesucristo, palabra de Dios, hecha hombre, es de Dios. Todo aquel que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino que su espíritu es del anticristo. De éste han oído decir que ha de venir. Pues bien, ya está en el mundo. Ustedes son de Dios, hijitos míos, y han triunfado de los falsos profetas, porque más grande es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, enseñan cosas del mundo, y el mundo los escucha. Pero nosotros somos de Dios, y nos escucha el que es de Dios. En cambio, aquel que no es de Dios, no nos escucha. De esta forma, distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Palabra de Dios. Esta enseñanza que Juan nos deja en esta primera carta es una verdad extremadamente fuerte, pero muy sencilla de entender. Aquí hace dos observaciones muy interesantes. No se dejen llevar por cualquier espíritu, sino examinen toda inspiración para ver si viene de Dios. Examinen toda inspiración para ver si viene de Dios. Y uno puede decir, bueno, entonces, ¿en qué basamos esa inspiración? ¿Cuál es nuestro parámetro? ¿Cuál es nuestra comparativa para saber si viene de Dios? Bueno, Juan nos dice, este es el mandamiento de Dios: que creamos en la persona de Jesús su Hijo y nos amemos los unos a los otros, conforme el precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos, por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. ¿Cuáles son las referencias? Cumplir los mandamientos. Hacer la observancia en Jesús su Hijo, en el Evangelio. Jesús fue muy claro al momento de contarnos sus historias, de contarnos acerca del Abba, de contarnos acerca del Padre. Aquí ya tenemos la referencia y Juan nos los está haciendo en la primera carta. Esa es la primera. La segunda referencia que nos hace es acerca del mundo y del anticristo.
Todo aquel que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino que su espíritu es del anticristo. De este han oído decir que ha de venir, pues ya está en el mundo. El anticristo propiamente no es aquel que quiere destruir a Jesús. El anticristo es aquel que no lo reconoce y aquel que rechaza su enseñanza. En eso es como podemos ver el anticristo. Y ya lo habíamos comentado en alguna plática anterior, en alguna lectura anterior, precisamente de esta carta de Juan. Cómo es que el espíritu del anticristo muchas veces se manifiesta en nosotros porque renegamos del evangelio. No es que no le hagamos caso, simplemente cuando nos sentimos frustrados en alguna necesidad muy específica en el que nos entra la desesperación y vemos que a lo mejor la pasividad de Dios o la pasividad de Jesús en cumplir esa necesidad que nosotros tenemos porque nuestra carne nos gana, es cuando rezongamos de Él. Pero muchas veces no lo negamos, simplemente le reclamamos. En ese reclamo, de alguna manera, está el anticristo, porque es aquel que no confiamos, por eso le llamamos la atención. No confiamos en Él, no tenemos esa tranquilidad y esa pasividad para decir, Señor, sí es cierto, en ti confío, mi desesperación me está ganando, pero confío en ti. Habla también del mundo y de los profetas, de los falsos profetas. Y aquellas cosas que el mundo nos sugiere muchas veces es el anticristo en sí, el que está ahí, el que no cree en el Cristo, el que nos orilla para dejarlo de lado, el que nos orilla para en un momento dado decir, no vale la pena confiar en Jesús, no vale la pena confiar en Dios. Vale más las cosas del mundo porque el mundo te da las recompensas de manera más rápida, más inmediata. Hay que estar atentos en esto. Por eso Juan en esta carta nos dice, estén atentos y todo pensamiento y toda acción hay que ver si viene la inspiración de Dios. Hay que estar en ese constante observancia de las inspiraciones que nos llegan. Del Evangelio tenemos al evangelista Mateo. Continuamos con el evangelista Mateo, tomado del capítulo 4, versículos del 12 al 17 y del 23 al 25. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo, que yacía en tinieblas, vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, diciendo, conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Y andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios, y curando a la gente de todas las enfermedades y dolencias. Su fama se extendió por toda Siria, y le llevaban a todo tipo de aquejados por diversas enfermedades y dolencias, a los poseídos, epilépticos y paralíticos, y él los curaba. Lo seguían grandes muchedumbres, venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Mateo nos pone en estos versículos algo muy interesante.
Primero, el cumplimiento de la profecía que Isaías ya venía haciendo desde hacía tiempo. El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Ayer lo veíamos con la epifanía del Señor. Veíamos cómo ese evangelio que también fue dado a los paganos se representa en aquellos que venían de Oriente, en aquellos magos que venían de Oriente. Eso daba la representatividad del mundo pagano, aquellos que venían de lejos. Y aquí estamos viendo que Mateo toma esa profecía de Isaías y la hace efectiva en estos versículos. El pueblo que yacía en tinieblas ve una gran luz. ¿Cómo es que ve la luz? Vemos dos partes aquí. La primera es cómo es que Jesús andaba por toda Galilea, por todo ese territorio, predicando, llevando la voz del Padre, dando esa fortaleza a los necesitados. Recuerden el capítulo 5 de Mateo, que habla de las bienaventuranzas, dichosos los, y enumera una serie de actitudes que la gente estaba teniendo, pero que también podía tener. Dichosos los humildes, dichosos los que buscan la paz, dichosos los que tienen sed de justicia. Bueno, eso es lo que andaba predicando Jesús en Galilea. Pero también vemos la otra parte, vemos esa otra parte de la luz que también llega a ese pueblo que estaba en tinieblas. Le llevaban a todos los aquejados de las enfermedades y dolencias, a los poseídos, a los epilépticos y paralíticos. Hay que recordar que el pueblo asociaba que toda enfermedad, que todo error que estuviera sucediendo en la persona o en la familia, eran porque él o alguien de su familia había cometido un pecado ante Dios. Entonces esas enfermedades y esas dolencias y todas esas acciones, incluso los poseídos, tenían que ver con esos pecados cometidos en generaciones anteriores o por la misma persona. Jesús les lleva la luz, los cura, los alimenta y dice, y lo seguía una gran muchedumbre, venidas de todas partes. Esa es la luz que Mateo nos presenta en estos versículos del Evangelio. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombra, una luz resplandeció. De la oración colecta, hoy lunes 3 de enero del año 2022, lunes después de Epifanía, la Iglesia conmemora el día de hoy el Santísimo Nombre de Jesús. El color litúrgico es blanco y las lecturas son del ciclo C. Señor Dios, cuya eterna palabra embelleció los cielos y tomó de la Virgen María la fragilidad de nuestra carne, concede que, así como se manifestó entre nosotros en el esplendor de la verdad, así se manifieste en la plenitud de su poder para salvar al mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, y es un solo Dios en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.